Imaginen la escena. Una habitación en el piso de arriba de una casa en Jerusalén, las puertas cerradas por dentro con un pesado cerrojo de madera. 11 hombres acurrucados en la oscuridad, hablando en voz baja, temerosos de ser escuchados desde la calle. Una lámpara de barro con aceite de oliva se balancea sobre una mesa donde quedan migas de pan y un plato de pescado asado sobrante. El fuerte olor a pescado se mezcla con el olor a sudor, miedo y una noche de insomnio. Afuera, Jerusalén duerme. 3 días antes, su maestro fue crucificado entre 2 ladrones y murió ante una multitud. Y ahora, apenas unas horas antes, 2 compañeros llegaron corriendo desde una aldea llamada Emaús, sin aliento y sudando, diciendo que lo habían visto vivo, que habían compartido el pan con él, que se desvaneció ante sus ojos en el instante en que lo reconocieron. Y mientras esos 2 siguen hablando, tropezando con las palabras, intentando explicar lo inexplicable, sucede, sin que nadie abra la puerta, sin que nadie oiga pasos en las escaleras, sin viento, sin luz, sin previo aviso. Jesús está allí, en medio de ellos, de pie, vivo, con el mismo rostro que vieron ser escupido en el pretorio de Pilatos. Lo primero que dice es: «La paz sea con vosotros». Lucas, capítulo 24, versículo 36. La reacción de los discípulos no es de alegría ni de alivio, es puro terror. Lucas la describe con una franqueza que raya en la crueldad. Se sobresaltaron y se aterrorizaron, pensando que veían un fantasma. Lucas capítulo 24, versículo 37. Los hombres que vivieron 3 años junto a él, que lo vieron curar a los leprosos y resucitar a Lázaro, que oyeron de sus propios labios la promesa de que volvería al tercer día, estos hombres lo miran y piensan que es un espíritu de los muertos. ¿Y qué hace Jesús ante este temor? No resplandece en gloria, no abre los cielos, no hace resonar la voz del Padre como en el Tabor. Hace algo que ningún teólogo inventaría si escribiera ficción, algo tan simple que parece absurdo. Pide comida. ¿Tenéis aquí algo de comer? Lucas capítulo 24, versículo 41. Y los discípulos, con un gesto casi mecánico, le dieron un trozo de pescado asado. Y él comió, delante de todos, en silencio, masticando, tragando, como cualquier hombre hambriento después de un largo viaje. El Dios que sustenta el universo con una palabra necesitó masticar un trozo de pescado para demostrar que estaba vivo. Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo que la Iglesia haya conocido, dedicó un artículo completo de la Suma Teológica a esta escena, y su conclusión es categórica. Cristo comió después de la resurrección no por necesidad, sino para demostrar la verdad de su resurrección. Suma Teológica III, cuestión 55, artículo 6. El cuerpo glorificado no necesita alimento, no siente hambre, no digiere en el sentido que conocemos, pero comió, porque necesitábamos que comiera. La prueba de la resurrección no fue un rayo de luz que descendió del cielo, fue una espina de pescado en un plato de barro. Hoy es Jueves Santo, dentro de la octava de Pascua, y el Evangelio de hoy nos sitúa en esa habitación cerrada, ante un Dios que come pescado para que creamos. Para entender lo que está sucediendo en esa habitación, hay que entender de dónde vienen los hombres que están dentro y de dónde vienen los 2 que acaban de llegar. Ayer en este canal seguimos a 2 discípulos en el camino a Emaús. Cleofás y su compañero caminaron 11 kilómetros junto a Jesús sin reconocerlo. Escucharon de él la homilía más grandiosa jamás predicada, la explicación de toda la Escritura, desde Moisés hasta los profetas, pasaje por pasaje. Sus corazones ardían como brasas en su interior, y solo cuando él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, los mismos 4 verbos de la última cena, abrieron los ojos. En el instante en que lo reconocieron, él desapareció, y ellos corrieron de regreso 11 kilómetros de noche en la oscuridad, tropezando con las piedras del camino, para contar lo que habían visto. Lucas enlaza ambos episodios con una precisión milimétrica. Dice que los discípulos, camino a Emaús,
contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Lucas capítulo 24, versículo 35. Y añade sin pausa ni transición: mientras aún hablaban de esto, Jesús mismo se presentó en medio de ellos. Lucas capítulo 24, versículo 36. Todavía estaban hablando. La frase de Cleofás ni siquiera había terminado. La noticia de Emaús aún no había sido asimilada por todos. Y Jesús ya estaba allí, como si hubiera esperado a que el relato del camino preparara el terreno para su llegada a la habitación. Pero, ¿dónde está esta habitación? El Evangelio de Lucas no menciona el lugar. Es el Evangelio de Juan el que completa la información. Al narrar la misma aparición, Juan dice que los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por temor a los judíos. Juan, capítulo 20, versículo 19. Estaban escondidos, y con razón. Para el Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel, compuesto por 71 miembros, incluyendo sacerdotes, escribas y ancianos, esos hombres eran seguidores de alguien condenado a muerte por blasfemia. Seguir a un hombre crucificado era un crimen. Proclamar que un hombre crucificado había resucitado era una locura peligrosa. Las puertas estaban cerradas porque abrirlas podía significar prisión, flagelación o muerte. La tradición cristiana más antigua identifica esta sala como el cenáculo, del latín coenaculum, que significa comedor superior. El sitio se encuentra en el monte Sión, en la parte alta de Jerusalén, justo fuera de las murallas actuales de la ciudad vieja. Epifanio de Salamina, obispo del siglo IV, relata que cuando el emperador Adriano visitó Jerusalén en el año 135, 65 años después de la destrucción del templo por los romanos, encontró toda la ciudad en ruinas, con una sola excepción. En el monte Sión, una pequeña iglesia permanecía en pie. Epifanio la llama la pequeña iglesia de Dios y dice que fue construida en el lugar donde se reunieron los discípulos después de la ascensión del Señor. El arqueólogo Jacob Pinkerfeld, durante las excavaciones realizadas en el yacimiento en 1948, halló fragmentos de grafito, inscripciones grabadas en el yeso, en griego, en los cimientos más antiguos. Uno de ellos parece contener el nombre de Jesús. Si la identificación es correcta, esas paredes albergan la inscripción cristiana más antigua conocida en Jerusalén. La piedra habla, y lo que dice es un nombre, porque aquella habitación no era una habitación cualquiera. Era la misma habitación de la última cena, donde Jesús dijo: «Este es mi cuerpo». La misma habitación donde lavó los pies de sus discípulos como un esclavo. La misma habitación donde Judas salió en la noche. Y la misma habitación donde, 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo descendería en forma de lenguas de fuego sobre cada uno de los presentes en Pentecostés. 4 acontecimientos que definieron la fe cristiana: la Eucaristía, el servicio, la superación de la traición y el Espíritu, tuvieron lugar en una sola habitación de piedra en el monte Sión. Una tradición conservada en los Hechos de los Apóstoles sugiere que la casa pertenecía a María, la madre de Juan Marcos, el mismo Marcos que más tarde escribiría el segundo evangelio. Lucas relata que cuando Pedro fue liberado de la prisión por un ángel, fue a casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12. Si esta tradición es correcta, la casa del cenáculo era un hogar familiar, una casa con nombre, con dueño, con puerta. Y fue en esta casa, no en un templo, ni en una sinagoga, ni en un palacio, donde nació la iglesia. El cenáculo es el seno de la iglesia, y en aquella noche de domingo, el seno estaba oscuro, cerrado y lleno de temor. Imaginen las paredes de aquella habitación, de piedra caliza rugosa, típica de las casas de Jerusalén del siglo I. El techo bajo, sostenido por vigas de sicomoro. El suelo de tierra cubierto con una estera, las lámparas de arcilla, pequeñas, frágiles, con una mecha de lino empapada en aceite,
que proyectaban una luz amarilla que hacía danzar las sombras en las paredes. Los rostros de los 11, tensos, con ojeras tras 3 noches de insomnio. El murmullo constante de voces, interrumpido cada vez que se oía un ruido en la escalera, una tos, un crujido, y todos guardan silencio, con la mirada fija en la puerta, esperando que sea un soldado romano o un guardia del templo. Y entonces, sin abrir la puerta, sin hacer ruido, sin previo aviso, Él está allí. El mismo cuerpo que horas antes partió el pan en Emaús, ahora ha atravesado un muro de piedra. El mismo cuerpo que será tocado y que comerá pescado, acaba de atravesar la materia sólida como si no existiera. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Y es precisamente esta paradoja la que los discípulos deberán aceptar, con sus manos, con sus ojos y con sus bocas, para convertirse en testigos. ¿Por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Lucas, capítulo 24, versículo 38. Jesús no comienza con una reprimenda, como en el camino a Emaús, donde los llamó lentos para creer. Aquí, en el cenáculo, el enfoque es diferente. Les hace una pregunta. Y la pregunta no es retórica, sino diagnóstica. Quiere que miren en su interior y nombren lo que sienten. Preocupación, duda, miedo. El corazón humano, incluso ante un milagro, se resiste. No por malicia, ni por terquedad, sino por fragilidad. Porque lo que ven es demasiado grande para que quepa en la mente de un pescador galileo. Y entonces Jesús ofrece la primera prueba. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Lucas capítulo 24, versículo 39. Extiende las manos con las palmas hacia arriba. La tenue luz de la lámpara ilumina la piel, y allí en el centro de cada palma la marca. No una cicatriz cerrada, lisa, casi invisible. Una marca viva, abierta, inconfundible. El cuerpo glorificado eligió conservarla. Santo Tomás de Aquino explica por qué. Las cicatrices de las heridas aparecen en el cuerpo de Cristo con cierta belleza, como signo perpetuo del triunfo de su victoria. Suma Teológica Treso, cuestión 54, artículo 4. No son defectos, son trofeos. Son la firma del amor en una carne que ya no puede morir. Los pies igualmente, las marcas de los clavos visibles, reales, los mismos pies que caminaron por Galilea, que subieron al monte de los Olivos, que fueron lavados por las lágrimas de un pecador en casa de Simón, los mismos pies que fueron clavados en la madera de la cruz, ahora firmes en el suelo del cenáculo. San Beda el Venerable, doctor de la Iglesia del siglo VIII, añade que los mártires también llevarán consigo a la gloria las marcas de su sufrimiento, no como cicatrices de derrota, sino como insignias de honor. Soy yo mismo. En griego, ego eimi autos, yo soy Él. Esta expresión evoca al gran yo soy del Éxodo, cuando Dios reveló su nombre a Moisés en la zarza ardiente, yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Pero aquí, en el cenáculo, el yo soy tiene carne, huesos y cicatrices. El Dios que se reveló a Moisés en el fuego, ahora se revela a los discípulos en carne y hueso. Y entonces llega la segunda prueba. Tóquenme y vean, un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Lucas, capítulo 24, versículo 39. La palabra que Lucas usa para fantasma es pneuma, espíritu. Jesús deja claro que no soy una aparición espiritual. No soy una visión provocada por el dolor. No soy la proyección de un anhelo. Soy un cuerpo. Tengo carne. Tengo huesos. Tóquenme y lo comprobarán. Imaginen la habitación en ese momento. Jesús de pie con las manos extendidas, las palmas abiertas. Los 11 paralizados, apoyados contra la pared opuesta, con los ojos muy abiertos. Nadie se mueve. Nadie habla. La respiración de cada uno es audible en el silencio. Y entonces alguien, Lucas no dice quién, da un paso al frente. Las sandalias se arrastran por el suelo de tierra. La mano derecha se extiende, temblorosa, y toca. El dedo encuentra la piel. La piel está caliente. La carne
Es firme. El borde de la cicatriz tiene textura, en relieve, áspera, real. No es un sueño, no es una sombra, es un cuerpo. Es Él. Y sin embargo, incluso después de ver las marcas y tocar la carne, Lucas registra el detalle más humano de toda la escena. Todavía no podían creerlo por su alegría y asombro. Lucas, capítulo 24, versículo 41. La traducción no le hace justicia al griego. El texto dice que no creyeron a potescharas por su alegría. No era falta de fe, era un exceso de alegría. El corazón humano tiene un límite para la felicidad, y cuando ese límite se excede, la alegría misma se convierte en vértigo. El muerto está vivo. El crucificado está de pie. El maestro está en la habitación. La noticia es demasiado buena. La alegría es demasiado buena. Y donde la alegría es demasiado buena, la razón flaquea. En ese momento Jesús hizo la pregunta que nadie esperaba. ¿Tienen algo de comer aquí? Lucas capítulo 24, versículo 41. Una pregunta de un viajero cansado. Una pregunta de un huésped cortés. Una pregunta que ningún fantasma haría, porque los fantasmas no comen. Y los discípulos, con un gesto casi automático, como quien sirve a un huésped sin pensarlo, tomaron lo que tenían a mano. Un trozo de pescado asado. Quizás pescado seco del mar de Galilea, traído por algún mercader y asado sobre las brasas en esa misma habitación, horas antes. Y Jesús comió. Lucas usa una expresión precisa. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Lucas, capítulo 24, versículo 43. Enopión auton, en su presencia, bajo la mirada de todos. No fue un gesto oculto, fue una demostración pública y deliberada. El resucitado tomó el pescado, se lo llevó a la boca, lo masticó y lo tragó. El sonido de la masticación en aquel silencio absoluto, el movimiento de la mandíbula, el simple gesto de alguien que come después de un largo día. Cada detalle gritaba la misma verdad. Esto es real. 4 siglos después, San Agustín lo explicó con una imagen que perdura hasta hoy. Así como el sol absorbe el agua, no por necesidad sino por poder, Cristo absorbió el alimento. La tierra seca bebe agua porque la necesita para vivir. El sol la evapora porque tiene poder sobre ella. Cristo no comió porque tuviera hambre, comió porque podía comer y porque necesitábamos ver para creer. Santo Tomás de Aquino añadió que el alimento no fue digerido por el proceso natural, sino disuelto en la materia preexistente por el poder divino, como un fuego que consume sin necesidad de lo que consume. El Catecismo de la Iglesia Católica resume con precisión la teología de este momento. Jesús resucitado establece una relación directa con sus discípulos mediante el tacto, compartiendo una comida. De este modo los invita a reconocer que no es un fantasma, pero sobre todo a comprobar que el cuerpo resucitado con el que se presenta es el mismo que fue martirizado y crucificado, pues aún conserva las marcas de la pasión. Párrafo 645. 3 pruebas contundentes. Los ojos vieron las cicatrices, las manos tocaron la carne, la boca del resucitado masticó pescado, y cada prueba refutó una objeción diferente. Contra quienes decían, es una visión, Jesús mostró sus manos. Contra quienes decían, es un espíritu, Jesús ofreció su cuerpo para ser tocado. Contra quienes decían, es una ilusión colectiva de hombres en duelo, Jesús comió. Porque las ilusiones no dejan hueso en el plato. Pero la liturgia de este jueves no nos deja solo en el cenáculo. Antes del Evangelio, la Iglesia proclama la primera lectura. Y es aquí donde el significado de la escena se amplía de una manera que la mayoría de los católicos nunca han comprendido. La primera lectura proviene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 11 al 26. Se trata del discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, justo después de la curación del hombre cojo de nacimiento, el mismo milagro que presenciamos en el pasaje anterior. El hombre que pasó 40 años sentado ante la puerta hermosa, extendiendo la mano para mendigar monedas en el frío suelo frente al bronce que brillaba al sol, ahora camina, salta, agarra a Pedro y a Juan del brazo y no los suelta.
y toda la multitud corre asombrada hacia el pórtico de Salomón. Este pórtico se ubicaba en el lado este del templo de Jerusalén, en el gran patio exterior. Flavio Josefo, el historiador judío que presenció el templo antes de su destrucción en el año 70, describe una imponente columnata, 2 filas de enormes columnas, cada una tallada en una sola pieza de piedra blanca, rematadas por vigas de cedro libanés que sostenían un fragante techo de madera. El nombre conservaba la memoria del rey Salomón, quien había erigido el primer pórtico en ese mismo lugar 1000 años antes. Era un espacio público, abierto al cielo, visitado diariamente por miles de peregrinos. Jesús caminó por allí durante la fiesta de la dedicación. Juan capítulo 10, versículo 23. Los primeros cristianos se reunían allí como comunidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12. El pórtico de Salomón era el lugar más expuesto de Jerusalén, todo lo contrario a una habitación cerrada. Y es allí, en ese lugar sin puertas ni muros, bajo las columnas de piedra y el cielo de Judea, donde Pedro hace lo contrario de lo que hizo en el cenáculo. En el cenáculo, los discípulos se escondieron. En el pórtico de Salomón, Pedro se expone ante miles. En el cenáculo, la puerta estaba cerrada por temor a los judíos. En el pórtico, la voz de Pedro resuena entre las columnas. Algo cambió entre la habitación cerrada y la columnata del templo. Algo transformó a 11 hombres aterrorizados en predicadores dispuestos a enfrentarse al Sanedrín. Ese algo fue lo que sucedió en esa habitación: las manos mostradas, la carne tocada, el pescado comido. La certeza que entró a través del tacto, la vista y el gusto. Y Pedro, ante la multitud que se reúne alrededor del hombre sanado, hace una declaración que contiene la paradoja más violenta de todo el Nuevo Testamento. Ustedes mataron al autor de la vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15. La palabra que usa Pedro, que traducimos como autor, es la palabra griega archegos. Tiene una raíz doble. Arche, que significa principio, origen, comienzo, y ago, que significa guiar, conducir, ir delante. El archegos no es simplemente el que crea, sino el que abre el camino, el que origina, el que va delante para que otros puedan seguirlo. La carta a los Hebreos usa la misma palabra 2 veces para hablar de Jesús. Lo llama el precursor de la salvación, perfeccionado por el sufrimiento. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Y el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pedro le dice a la multitud en Jerusalén sin rodeos: ustedes han matado al que inventó la vida, han destruido la fuente de la que brota todo lo que existe, han apagado el sol que ilumina el mundo. Y la siguiente frase completa la paradoja con una sencillez devastadora: pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15. Somos testigos. Los mismos hombres que 3 días antes se encerraron en una habitación aterrorizados, y lo que los transformó no fue solo ver al resucitado, fue la evidencia. Las manos tocaron, la carne se verificó, el pescado fue masticado. La fe de los apóstoles no nació de la intuición, nació de una comida. Y esta paradoja, que el autor de la vida sea asesinado por criaturas que él mismo creó, y que luego coma pescado para demostrar que en realidad no murió, marcó tan profundamente la imaginación cristiana que 7 siglos después de la resurrección, un pintor de una ciudad toscana recibió el encargo de su vida. En 138, la ciudad de Siena encargó a Duccio di Buoninsegna la creación del retablo más grande que la Italia medieval jamás había visto. La obra se llamaría Maestà, Majestad. El anverso del retablo mostraba a la Virgen María entronizada, rodeada de ángeles y santos, en una composición de oro y azul ultramar que costó una fortuna a la ciudad. Pero el reverso, la parte que daba al coro de la catedral, visible solo para los sacerdotes que rezaban el oficio divino, narraba la historia de la pasión y la resurrección en decenas de pequeños paneles de témpera sobre madera de álamo. Y uno de estos paneles representa con exactitud la escena del Evangelio de este jueves.
El panel mide 39 centímetros por 51. Es pequeño, cabe en ambas manos, pero la composición posee una inteligencia que impresiona incluso 7 siglos después. Los 11 apóstoles están agrupados a un lado de la mesa, sentados juntos, como un bloque compacto de asombro y reverencia. Al otro lado, de pie, separado de ellos por un espacio vacío, se encuentra Cristo. Duccio pintó la aureola de Cristo con pan de oro, indicando la gloria del cuerpo resucitado. Pero el rostro es el mismo que antes de la muerte. Sereno, joven, humano, la gloria no borró la humanidad. La resurrección no reemplazó al hombre, lo completó. Y hay un detalle que casi nadie nota. Sobre la mesa, entre los platos y los vasos, 2 peces. Duccio leyó a Lucas, vio el pescado asado en el texto y lo pintó, pequeño, discreto, casi oculto entre los objetos de la escena. Pero ahí está, prueba de la resurrección, en témpera y oro, sobre una tabla de 700 años, y el espacio vacío en la mesa, el lugar del que Cristo resucitó antes de la pasión, desocupado porque todos pensaban que no volvería, es una invitación silenciosa. El lugar está vacío, pero el dueño del lugar está de pie, vivo, listo para comer. En junio de 1311, el retablo quedó terminado, y Siena hizo algo que ninguna otra ciudad de Italia había hecho por una obra de arte. El obispo organizó una procesión para llevar la maestad desde el taller de Duccio en vía Staglioreggi hasta la catedral. Talleres y tiendas cerraron. Las campanas de la ciudad repicaron todo el día. Sacerdotes, frailes, monjes, magistrados, mujeres y niños acompañaron la obra por las estrechas calles empedradas, con velas encendidas en las manos, al son de trompetas y cantos litúrgicos. Un cronista de la época escribió que aquel día toda la ciudad se detuvo para desfilar junto a la imagen del Señor. Imaginen la escena. El retablo llevado por manos humanas bajo el sol toscano de junio, el oro de la Virgen resplandeciendo a la luz de la tarde, las estrechas calles con olor a cera de vela derretida y al cálido polvo del verano. Y en la parte posterior del retablo, invisibles para la multitud pero presentes, los paneles de la resurrección, incluyendo el pez sobre la mesa. Siena llevó la imagen de Cristo resucitado por las calles como los discípulos llevaron la noticia de Jerusalén al mundo. 900 años después, los paneles aún permanecen allí, en el Museo de l'Opera del Duomo, conservados a pocos metros del altar donde fueron instalados. Y quienes los visitan hoy todavía pueden ver en el reverso silencioso del retablo el rostro de Cristo resucitado ante 2 peces sobre una mesa y el vacío que sigue esperando. Después de comer, Jesús hizo una última cosa en aquella habitación. Lucas lo describe con una frase que casi pasa desapercibida, pero que cambia el significado de todo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 45. En el camino a Emaús, el corazón ardía. El verbo griego era kaio, arder, prender fuego. En el cenáculo sucede algo diferente. El intelecto se abre. El verbo es dianoigo, abrir completamente, desprecintar, revelar lo que estaba sellado. Son 2 movimientos complementarios de la misma revelación. En Emaús, la palabra de Dios encendió el afecto. El corazón reconoció antes que la mente. En el cenáculo, la presencia del resucitado iluminó la razón. La mente comprendió lo que el corazón ya intuía. La fe cristiana no es solo sentimiento ni solo razonamiento. Es un corazón ardiente y un intelecto abierto. Es el fuego del camino y la luz del aposento. Son 2 caras del mismo misterio y ambas son necesarias. Y con plena comprensión, Jesús pronunció las palabras que constituyen el fundamento de la misión de todo bautizado hasta el fin de los tiempos. Así está escrito: el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento, para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Lucas 24, 46, 48. Testigos. La palabra griega es mártires,
de donde proviene la palabra mártir. Un testigo, en el sentido bíblico, no es alguien que oyó hablar de ello. Un testigo es alguien que lo vio con sus propios ojos, alguien que lo tocó con sus propias manos, alguien que estaba en la habitación cuando sucedió, y los 11 estaban allí. Vieron las manos extendidas con las marcas de los clavos, tocaron las cicatrices de los pies, oyeron el sonido del pescado siendo masticado en el silencio de la habitación. Y desde ese momento, ya no pudieron permanecer callados, porque quien ve comer al resucitado jamás vuelve a ser el mismo. Toda la fe cristiana se basa en ese pez. No se trata de una discusión filosófica, no se trata de una experiencia mística que pueda ser cuestionada. Se trata de un trozo de pescado asado comido en una habitación cerrada en Jerusalén, una noche de abril, hace 2000 años. Si Jesús no lo hubiera comido, los discípulos podrían haber dudado para siempre. Podrían haber llegado a la conclusión con el paso de los años de que fue una visión, un sueño compartido, una alucinación de hombres desesperados. Pero las espinas de pescado no se convierten en alucinaciones. Las manos cálidas no se imaginan. Masticar no se inventa. El cenáculo aún existe hoy. En el monte Sión, los peregrinos suben una escalera de piedra y entran en una sala con arcos góticos construida por los cruzados en el siglo XII. Las paredes conservan vestigios de todas las civilizaciones que pasaron por allí. Un mihrab islámico orientado hacia la Meca, inscripciones árabes en las vidrieras y columnas medievales de mármol. La sala ha cambiado de forma y de propietario a lo largo de los siglos, pero el lugar sigue siendo el mismo. Y los franciscanos, que cuidaron del cenáculo durante siglos antes de ser expulsados, aún celebran allí la misa 2 veces al año, el Jueves Santo y Pentecostés. 2 de las 4 festividades que se originaron en esa sala. Y ahora mírate al espejo. Cada misa es ese cenáculo. Las puertas se cierran al comenzar la celebración. El sacerdote saluda a la asamblea con las mismas palabras que Jesús pronunció aquella noche: la paz sea con vosotros. Se proclaman las Escrituras y se abre la comprensión, como sucedió con los 11. Se toma el pan, se bendice, se parte y se entrega. Los mismos 4 verbos de Emaús, los mismos 4 verbos de la última cena, repetidos en cada altar del mundo, cada día, durante 2 milenios. Ahí al final el sacerdote despide: id en paz y que el Señor esté con vosotros. La puerta se abre y salimos, ya no por miedo, por misión. Pedro salió de aquella habitación y fue al pórtico de Salomón. Allí, al aire libre, sin temor ni protección, les dijo a la multitud: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Y miles creyeron, porque la voz de quien tocó al resucitado y lo vio comer tiene una autoridad que ningún argumento puede igualar. El pescado asado le dio a Pedro la certeza de que lo que había visto era real, y cada Eucaristía te ofrece la misma certeza. No estuviste en esa habitación, no tocaste las cicatrices, no oíste el sonido al masticar, pero cada vez que se parte el pan en el altar, el mismo Cristo que comió pescado en Jerusalén se hace presente, con cuerpo, con realidad, con la misma verdad que transformó a 11 hombres aterrorizados en testigos dispuestos a morir por lo que vieron. La octava de Pascua continúa. Cada día de esta semana se celebra como si fuera el domingo de Pascua. El himno de alabanza se canta en cada misa. El aleluya resuena tras 40 días de silencio cuaresmal. El cirio pascual permanece encendido junto al ambón. La gran vela con la cruz grabada en la cera y los 5 granos de incienso que recuerdan las 5 llagas. Y el salmo que se repite cada día de la octava es siempre el mismo. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y gocémonos en él. Salmo 118, 24. No ayer, no hace 2000 años, hoy. Si este mensaje te conmovió, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y que Cristo, quien comió pescado asado para que creyeras, esté presente en tu próxima misa. Real, vivo, de carne y hueso,
como aquella noche en el cenáculo. Que la paz del resucitado esté con vosotros.